Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. En las próximas horas se iniciará el primer diálogo regional del gobierno de Gustavo Petro en diferentes regiones del país, con la participación de las comunidades de estas zonas. Su objetivo principal, según el Ejecutivo, será vincular sus conclusiones y propuestas al Plan Nacional de Desarrollo en un plazo de 60 días. Incluso, en esta oportunidad, el gobierno no será quien escoja a los interlocutores. En el siguiente informe les mostramos más detalles. Son 3 los criterios que utilizó el gobierno para elegir los 50 territorios en los que se realizarán estos diálogos regionales: las fuentes hídricas que rodean la zona, el componente cultural y que sean territorios afectados por el conflicto armado. Este es el mapa de las regiones donde se desarrollarán los diálogos, que según el gobierno serán abiertos para toda la comunidad. Incluso no será el gobierno quien escoja a los interlocutores. A partir de hoy se inicia una maratónica agenda encabezada por el consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco, que según el calendario termina el 21 de noviembre en Mitú, capital de Vaupés. Otro punto que aclara el gobierno es que los sitios escogidos son zonas estratégicas. Por ejemplo, esta primera cita en Turbaco incluye a Bolívar, Atlántico y Sucre. Cada uno de los ministros tendrá una zona encargada y el gobierno espera hacer el trabajo de la mano con los congresistas, que finalmente serán los que aprobarán el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí es lo que se consulta con el pueblo y con base a una metodología efectiva, la base del plan de desarrollo. De ahí llega a Planación Nacional, después va al Consejo Nacional de Planeación, se hace el Plan Plurianual de Inversión y se presenta al Congreso de la República en forma de ley. Dentro de la dinámica, explica el gobierno, primero se hace una avanzada en la región para coordinar con las autoridades locales, los líderes y representantes las mesas de diálogo, sumando un mecanismo virtual para los colombianos en el exterior. Después de cada cita se emitirá un documento con las conclusiones de las principales necesidades de la región en cuestión. Recorrido que inicia el próximo viernes y, como lo escuchábamos anteriormente, termina el 21 de noviembre en Mitú, capital del Vaupés. Hoy este es el tema central en Sala de Prensa y por eso hemos invitado al senador del Partido Alianza Verde, Ariel Ávila. Senador, bienvenido a Sala de Prensa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a Caracol, a Sala de Prensa, y muy amable por la invitación. Y también se encuentra con nosotros Gabriel Cifuentes, analista de Noticias Caracol. Gabriel, bienvenido. José Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Una buena noche para toda la audiencia de Caracol Ahora y por supuesto también para el senador Ariel Ávila. Senador, inicio con usted. En su primera locución presidencial, Gustavo Petro anunció este primer acercamiento con las regiones. ¿Qué significa esto? Mire, hay 2 o 3 temas claves en este asunto. El primero es que el modelo de plan de desarrollo se va a construir dentro del marco de la paz total. ¿Y la paz total qué significa? Al igual que el espíritu de la negociación de paz con las FARC, busca acabar las causas estructurales del conflicto. ¿Eso qué quiere decir? Que las comunidades son las que tienen que discutir cuál es el modelo de desarrollo que más se acomoda a sus necesidades. Lo segundo es que se reconoce la pluralidad étnica, cultural, social, organizacional que está en las regiones. Y hoy, por ejemplo, en varias regiones tenemos una serie de conflictos en el departamento del Cauca entre comunidades negras, indígenas, campesinas, o en el caso de la Mojana Sucreña, lo que viene con el cambio climático. Entonces, lo que se busca es que los proyectos de inversión del gobierno, la acción del Congreso esté encaminada a resolver eso y a tener en cuenta esas particularidades. Mire, y lo tercero que yo creo que es lo determinante en esto, y es poder romper esa diferencia que hay entre una élite técnica muy establecida en Bogotá y unas aspiraciones regionales muy establecidas en lo local, que ha sido nuestra gran tragedia. Y se busca que con estos diálogos regionales, pues esa diferencia está un poco superada. Esos son los 3 objetivos. Gabriel, para usted, ¿cuál es el significado de este primer acercamiento a prácticamente 1 mes y 8 días del gobierno del presidente Gustavo Petro? José Miguel, yo celebro enormemente que el Plan Nacional de Desarrollo cuente con la participación masiva de comunidades y de ciudadanos
en un diálogo abierto para que la concreción del Plan Nacional de Desarrollo, que es importante que la audiencia sepa, es la hoja de ruta durante los próximos 4 años del gobierno, donde se establecen las prioridades, las políticas, las metas y los presupuestos para cumplir con ese plan, se haga de una manera deliberativa. Pero, José Miguel, yo quiero ser claro también en una cosa: lo novedoso no es que haya un plan de desarrollo participativo. Recordemos que en el 2014 el plan de desarrollo contó con la participación de más de 7.000 personas en los 32 departamentos. Es decir, lo nuevo no es que las comunidades participen en la discusión y en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Lo que resulta novedoso es que se han fijado una serie de criterios y una serie de metodologías para identificar 50 zonas particularmente afectadas por el conflicto armado, con unas realidades culturales y étnicas muy precisas, y donde además también hay un factor importante que es la protección del agua y de los recursos naturales. Entonces, por un lado están los factores de priorización de esos 50 lugares donde se va a llevar a cabo esas discusiones, y lo segundo que me parece novedoso es el anuncio que hizo ayer el gobierno de Gustavo Petro, y es que esos diálogos serían vinculantes. Y yo creo que esto merece mucho debate por dos razones fundamentales. Lo primero, porque será vinculante para el gobierno. Sin embargo, será en el trámite del Congreso, en la discusión no solo de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, sino de su articulado, donde efectivamente se podrá tener en cuenta si esas conversaciones y esa lista de requerimientos que hacen las comunidades terminan o no incluidas. Y lo segundo, que creo que es un llamado de atención al gobierno, es moderar y manejar las expectativas, porque uno oye a las comunidades y muchos de los requerimientos se salen del marco normal de lo que debería contener un Plan Nacional de Desarrollo, e interviene más bien en las funciones, en las competencias y en las obligaciones que tienen los alcaldes y gobernadores. Entonces, para finalizar, José Miguel, rescato, celebro que el Plan Nacional de Desarrollo vaya a ser deliberativo, participativo. No es novedoso un Plan Nacional de Desarrollo que sea participativo, pero sí la definición de los criterios y la intención del gobierno de tratar de incluir y de hacer vinculantes esas conversaciones en el debate en el Congreso, creo que es un avance muy importante. Senador, Gabriel menciona un punto bastante importante, y es vinculantes. Este diálogo, estas propuestas, esas peticiones van a ser vinculantes. ¿Esto qué significa y cómo cumplir peticiones que se van a presentar de todo tipo y en todas las regiones del país para que se cumplan? Mira, aquí tenemos un principio y tenemos un problema. Entonces, comencemos por el problema. El problema general es que las necesidades territoriales son tan grandes que podemos terminar con una agenda sin un techo presupuestal. Claro, digamos, esa es como yo leo a Gabriel lo que dice, y él dice, no va a haber plata para todos, digamos, para hacer todas las carreteras que piden las comunidades, todos los distritos de riego, todos los proyectos educativos, todos los proyectos sociales, todos los municipios van a pedir, por ejemplo, una sede universitaria, etcétera. Entonces, es muy probable que en ese diálogo, si no se maneja con una metodología, pues las expectativas sean tan altas y en 1 o 2 años terminemos con unos niveles de frustración muy altos. Sin embargo, ¿yo cómo respondo a ese problema? Va a haber una metodología guiada por el Departamento Nacional de Planeación que nos permita al menos recoger las aspiraciones de las comunidades, hay que recogerlas todas, pero sobre todo hacer un mecanismo de priorización de esas necesidades, peticiones que tienen las comunidades, y sobre eso se asigna básicamente el techo presupuestal para ese plan de desarrollo. Y luego tenemos un beneficio con esto, y es que las comunidades agrupadas en regiones, no solo en municipios que son categoría 6, que tienen deficiencia de dinero, nos va a permitir tener impacto, desarrollos más importantes en esos territorios que cobijen un grupo de municipios. ¿Eso qué garantizaría? Eso nos garantizaría a nosotros, por ejemplo, un distrito de riego que pueda cobijar 5 o 6 beneficiar 5 o 6 municipios. O el caso, por ejemplo, de una sede universitaria que nos permita agrupar 10, 12 municipios, en el que funcione como capital de la región o en el que tenga mayor número de habitantes, y que la gente sea la que se ponga de acuerdo, y que no sea, digamos, ese centralismo el que vaya e imponga la sede universitaria y lo demás.
pero la metodología, al menos que a los congresistas nos ha empezado a llegar, que yo no la conozco el documento completo, ya nos explicaron, pero no esperar que llegue el documento, permite evitar ese problema al que hace referencia Gabriel, y es que eso se convierta en un mar de frustraciones porque el precio presupuestal va a ser bajito. En todo caso, yo sí creo que es novedoso, no solo por las 50 regiones, sino que no va a haber barreras de entrada a las comunidades, no va a ser el gobierno el que escoja quiénes entran a esos diálogos regionales de paz. Acá la pregunta que empieza uno a hacerse, ¿de dónde van a sacar los recursos para ejecutar todas estas solicitudes, todas estas peticiones que tiene la comunidad en estas zonas del país, teniendo en cuenta que ahorita se está buscando una reforma tributaria que busca recaudar un poco más de 40 billones de pesos durante los 4 años? ¿De dónde saldrían estos recursos? Pues, José Miguel, esto es muy importante. ¿Cómo funciona la distribución de recursos a nivel nacional? Que yo creo que muchas personas no lo saben. Hay recursos del orden nacional y después está el sistema general de participaciones, que es la plata que se distribuye a los diferentes municipios con unas funciones y unas finalidades muy particulares. Y también hay un fondo de regalías que contribuye para que las comunidades puedan avanzar en la construcción de ciertas obras. Por otro lado, el presupuesto nacional de la Nación, José Miguel, se divide entre el presupuesto de funcionamiento, que es, dicho de manera muy sencilla, la nómina de lo que cuesta el funcionamiento del Estado, y también tiene un importante componente de inversión, que yo creo que es donde deberían estar concentradas las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo de cara a las solicitudes que en el marco de esas discusiones regionales se puedan viabilizar. ¿Por qué? Porque el Plan Nacional de Desarrollo, José Miguel, y la apreciada audiencia, no es simplemente una carta de buenas intenciones. Como lo decía, es una hoja de ruta sobre la cual se fijan una serie de metas, de objetivos, de indicadores, y para cada una de esas metas se tiene que fijar un presupuesto, que es lo que se llama el presupuesto plurianual, que va atado justamente al Plan Nacional de Desarrollo y que le permite su desarrollo. Pero yo quisiera hacer un comentario adicional, José Miguel, y es, creo que es importante, ahorita que estamos en este proceso de gestación del Plan Nacional de Desarrollo, que también dentro de la metodología se incluya un capítulo de discusión con los municipios que actualmente están incluidos en la lista de los PEDETs, es decir, esos 180 municipios que después de los acuerdos de paz han sido también priorizados para que a través de mecanismos participativos y deliberativos las comunidades puedan identificar las necesidades y se le asignen una serie de recursos. Lo peor que podría pasar es que se traslapen las discusiones de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo con las discusiones que ya se han tenido en estos municipios que han sido afectados por la violencia, que vienen en proceso de construcciones de sus propios planes de desarrollo y a los cuales les han asignado una serie de recursos. Entonces, yo creo que hay muchas discusiones que se van a comenzar a entrelazar. Y finalizo con esto. Creo también que es muy importante, celebro también que estas discusiones no solo se den a puertas abiertas, como bien lo señalaba el senador Ariel Ávila, sino también que estén convocando a las autoridades locales y al empresariado, porque es muy importante. Las comunidades, las autoridades locales y el empresariado. Es necesario que estas discusiones lleven a consensos entre todas las partes que habitan un territorio, para que además la implementación y la priorización de esos proyectos cuente, por supuesto, con, digamos, la anuencia o con el conocimiento de todos los actores que habitan en cada una de estas zonas. Senador, ¿qué diferencia hay entre estos diálogos que empiezan con el gobierno del presidente Gustavo Petro y con los anteriores, el del gobierno Duque, que lo denominó Construyendo País, donde también tenía participación de la ciudadanía, también se construyó una serie de compromisos? ¿Qué diferencia podemos ver en este nuevo diálogo nacional vinculante, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro? José Miguel, puedo hacer un comentario sobre el tema de presupuesto que es muy claro y que lo quiero dejar para mostrar la dificultad que hay, y ya te respondo rápidamente esto. Mire, el presupuesto general de la nación presentado por el gobierno Duque desfinancia un montón de cosas y hace un malabarismo grosero. Ellos nos dijeron que el déficit fiscal era de 5.6
y hay con algunas argucias en la vida real es de 8%. Y hay muchas cosas que están desfinanciadas. Entonces, el gobierno de Gustavo Petro, en la ley de presupuesto que se está discutiendo, agrega 14.3 billones de pesos. Y la reforma tributaria pone, vamos a ver en cuánto término, pero coloquémosle 20 billones de pesos adicionales, con un servicio a la deuda muy alto. Entonces, el problema que vamos a tener, que es un problema, cualquier gobierno lo tendría bajo cualquier modelo, metodología sobre plan de desarrollo, es que efectivamente el otro año va a ser un año muy difícil. Por eso las prioridades son tan importantes. ¿Qué se ha dicho, por ejemplo, de los 14.3 billones adicionales al presupuesto general que se presentó? Por ejemplo, 2 billones va para el tema de reforma agraria, 1.3 billones para el tema de Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y así sucesivamente, 1 billón, 1.5 billones para educación superior. Pero aún así, 1.5 billones, a la ambición que se tiene, eso tendría que ser 3 o 4. Entonces, efectivamente, o sea, yo reconozco el riesgo que se está diciendo y es que se generen expectativas muy altas. Confío en que la metodología va a poder ajustar. Y lo segundo, de acuerdo, esto sí estoy totalmente de acuerdo con Gabriel. En el marco de los acuerdos de paz de La Habana, se consultó a 16 subregiones del país que agrupan 180 municipios, los famosos PDES, o planes de desarrollo con enfoque territorial. El gobierno de Duque no los implementó, los echó a la basura, eso generó una frustración muy grande. Entonces sí es muy importante que estos diálogos regionales, que nosotros también le hemos dicho eso al gobierno, se ajusten a esos PDES porque el ejercicio que hicieron los PDES fue muy bueno en materia de participación. Ahora sí le respondo rapidito. ¿Cuáles son las 2 o 3 diferencias que yo veo? Mire, yo lo que siento es que aquí hay como 3 diferencias muy claras con respecto a ejercicios anteriores. La primera diferencia es que se va a buscar privilegiar y consultar comunidades que no eran consultadas comúnmente. Esto no significa, y de acuerdo con Gabriel, que tengamos que excluir al empresariado, a los ganaderos, a las autoridades locales. Creo que son todos, pero vamos a conversar con comunidades a las cuales no se les había consultado. Lo segundo es que la focalización que se hace de las 50 subregiones no es departamental. Muchas veces, mire que incluso agrupa regiones diferentes. Caso Cundinamarca, veía yo esta mañana, la región del Sumapaz, que es el páramo del Sumapaz, son como 11 municipios, tienen que ir a Zipaquirá, que es región Sabana Centro, Sabana Occidente, que concentra. Entonces, pero esa regionalización permite dar cuenta de las vulnerabilidades climáticas, sociales, culturales que tenemos en la zona. Entonces, ahí tenemos, digamos, en general, hay una situación de que se hace una regionalización que da cuenta de esas vulnerabilidades climáticas, por ejemplo. Y lo tercero es que son vinculantes. Entonces, en la participación, claro, ustedes nos dicen, pero el Congreso es autónomo, claro, el Poder Legislativo es autónomo, pero la participación nuestra en esos diálogos nos va a permitir a nosotros conocer las aspiraciones de las comunidades. Y entonces nosotros al momento de votar vamos a tener que privilegiar los proyectos que las comunidades han puesto. Digamos, ahí existe todavía el debate sobre autonomía de poderes, pero aquello que requiera diferentes trámites, pues tendrá que mirar los congresistas cómo se vota. Pero yo aspiro a que la participación de estas comunidades, nosotros y el gobierno, nos permita llegar a un proceso unificado y que tengamos eso listo a finales de año. Gabriel, la iniciativa tiene un plazo de 60 días para empezar a hacer un recorrido por gran parte del territorio nacional, pero esto quiere decir que dejarán para los últimos meses, si no el último, la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, porque pues ya terminaría esa legislatura y obviamente eso tiene que pasar por el Congreso de la República. Claro, lo importante que hay que saber acá, José Miguel, es que igual el Plan Nacional de Desarrollo se tiene que discutir dentro de unos plazos de la próxima legislatura. Y si el Congreso no llegara a ponerse de acuerdo sobre el articulado, incluso podría tramitarse vía decreto. Entonces es por eso que ese plazo que se está fijando ahorita o que se está fijando el gobierno nacional es tan importante. 2 meses de discusiones con las comunidades, después tiene que pasar por el Consejo Nacional de Planeación y ahí sí ser radicado y comenzar su discusión en el Congreso de la República. Creo que las discusiones se están dando en los términos adecuados. Va a ser un gran reto lograr esas conversaciones en las 50 regiones en un tiempo tan reducido, pero legalmente hablando y estrictamente hablando, el gobierno tiene los plazos
ajustados, pero tiene los plazos suficientes para dar estas conversaciones en las regiones, para compartirle el borrador del Plan Nacional al Consejo Nacional de Planeación y por supuesto para darle trámite en el Congreso, el cual tendrá que discutirlo y aprobarlo en la primera legislatura del 2023. Senador, usted que está desde el Congreso de la República, ¿cuál es el ambiente precisamente con este tipo de iniciativas? Ya inicia el próximo viernes este recorrido por parte del Gobierno Nacional por estos territorios, pero ¿cuál es el ambiente? Porque, pues a final de cuentas, el Congreso es el que tiene la última palabra y decide qué entra y qué no. Senador, creo que no lo estamos escuchando. Yo voy a decir esto por lo que veo, por lo que siento que está pasando. En este momento, en el Congreso de la República hay una indigestión legislativa. Es decir, una gran cantidad de reformas fueron presentadas las últimas 2 semanas, una gran cantidad de iniciativas de congresistas y una cosa que venía de los periodos anteriores. Reforma política, reforma tributaria, ley general de presupuesto, reforma del órgano electoral, tenemos la reforma agraria, parte de la reforma agraria, tenemos una gran cantidad de reformas, la de orden público que es tan importante para arrancar el proceso de paz con el ELN. Entonces vamos a tener un Congreso con demasiados temas y sobre todo casi que colapsado y teniendo que estar mucho tiempo en el Congreso. La pregunta que yo tengo es si va a quedarle tiempo a todos los senadores para ir a cada uno de estos diálogos regionales para poder garantizar que lo que se discuta allá y lo que llegue en Congreso, pues se dé, porque si usted me pregunta cuál es el ambiente del plan de desarrollo, pues yo creo que va a pasar. La coalición de gobierno es lo suficientemente amplia para que pase, pero si los senadores y senadoras no pueden ir a participar activamente en todo esto por este tráfico legislativo tan alto, va a ser muy difícil. Le pongo este ejemplo. Esta semana están comisiones terceras y cuartas, un grupo casi 90 congresistas discutiendo reforma tributaria. Va a pasar la otra semana y en 2 semanas comenzamos a votar en comisiones. En 4 semanas 5 semanas estamos votando en plenarias. Y eso son jornadas de 5 o 6 días a la semana y dele votando hasta medianoche. Entonces, sí hay, digamos, el temor, o sea, el ambiente está. El temor mío es que debido a esta cantidad grandísima de proyectos y a este ritmo frenético de los diálogos regionales, no se genere el acompañamiento necesario que acople y que aquí después en el Congreso no se termine interpretando bien lo que quieren las comunidades. En todo caso, pues vamos a intentar resolverlo. Gabriel, ¿usted cómo ve el pulso político? Pues teniendo en cuenta y recordando lo que dijo el presidente Gustavo Petro en su momento, que prácticamente tenían que apostar en el primer año a aprobar la gran mayoría de reformas y de iniciativas tanto parlamentarias como gubernamentales, porque uno no sabe qué pueda pasar con las fuerzas políticas. ¿Usted cómo ve actualmente, pues teniendo en cuenta lo que dijo el senador Ariel Ávila, que hoy en día tienen toda la bancada de gobierno que podría pasar fácilmente un plan nacional de desarrollo de este tipo? Pues José Miguel, yo estoy plenamente de acuerdo con el senador Ariel Ávila en la medida en que lo que uno ve es una sobredosis de proyecto, una sobrecarga legislativa y sobre todo de proyectos de ley y de reformas constitucionales que son de gran calado y que merecerían muchísima atención tanto dentro como fuera del Congreso para su discusión. La ley de orden público, la tributaria, como bien lo estaba señalando el senador, son reformas y proyectos que en una democracia requerirían de mayores discusiones y sería indeseable que estas grandes reformas que además tienen un componente estructural o de reforma estructural terminaran siendo pupitriadas o terminaran siendo víctimas de una planadora de gobierno que sabe que cuenta con unas mayorías frágiles en el sentido de que esta coalición del primer año de gobierno seguramente va a tener unas modificaciones en las próximas legislaturas. No en vano, José Miguel, el primer proyecto que se radicó del gobierno de Gustavo Petro es la reforma tributaria, que generalmente es el que más roces, más debates, más enemistades genera, pero se viene un caudal de proyectos muy importantes de gran calado que lo que van a hacer es saturar la actividad legislativa y donde se puede correr el riesgo de que prime el criterio de la planadora sobre el criterio del debate. Ahora, dicho lo anterior, creo que frente a la ley
del Plan Nacional de Desarrollo hay un componente distinto y es el siguiente. En primera instancia, es un proyecto que, como les había mencionado, si no se cumplen los tiempos de ley, el gobierno igual lo puede decretar. Entonces, a todos le conviene que, más que dilatar las discusiones sobre el Plan Nacional de Desarrollo, se incluyan lo que en las diferentes regiones y lo que los diferentes senadores consideran que puede llegar a ser prioritario y de su interés. Y lo segundo es que yo creo que esta metodología que está emprendiendo el gobierno nacional de diálogos regionales, donde involucran no solo a los congresistas, sino a las autoridades locales, a las comunidades de una manera amplia y abierta, lo que va a generar es un proceso de legitimación mientras se va conformando y mientras se va estructurando este Plan Nacional de Desarrollo, lo cual debería, en principio y en teoría, según lo está planteando el gobierno nacional, ir limando desde ya las asperezas que se podrían presentar en el marco de las discusiones en el legislativo. Concluyo con lo siguiente: yo espero y hago votos para que efectivamente esa metodología que hasta ahora comienzan a conocer los congresistas, pero que debería ser explicada de manera pedagógica a todas las personas que quieran participar, no termine concluyendo con un Plan Nacional de Desarrollo que sea un arbolito de Navidad donde todos ponen su lista de deseos y se pierda un poco también la visión de lo que debería ser un Plan Nacional de Desarrollo, que es la construcción de unos pilares fundamentales por donde va a tener que transitar el gobierno. Es decir, José Miguel, que el Plan Nacional de Desarrollo no se convierta en una lista de compromisos de carreteras, de vías terciarias, del polideportivo en este municipio, del acueducto en este otro municipio, y que se deje de pensar en un Plan Nacional de Desarrollo que verdaderamente plantee y fije las metas estructurales del gobierno, que es donde se tiene que concentrar el actuar de las diferentes carteras y el grueso del presupuesto nacional de la nación. Entonces, no creo que el problema sea de tiempos, no creo que el problema sea de mayorías, creo que es un problema mucho más de fondo, y es preguntarse si efectivamente vamos a tener un Plan Nacional de Desarrollo que responda al programa de gobierno que fue elegido en las elecciones de este año, o si va a terminar siendo una lista de Navidad, una lista al Niño Dios y un arbolito de Navidad donde todos los territorios, en vez de fijarse unas metas acordes con el plan de gobierno, terminan haciendo una lista de necesidades necesarias, por supuesto, que tienen que ser atendidas, pero que se alejan de esa visión estratégica del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, pues importante recordar que este diálogo vinculante, este diálogo nacional vinculante inicia el día de mañana, esto en el municipio de Turbarco, ubicado en el departamento de Bolívar. Senador Ariel Ávila, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. No lo estamos escuchando, senador. A usted, José Miguel, muchísimas gracias. A Caracol, a Sala de Prensa, muy amable por la invitación. Gabriel, y muchas gracias también a usted por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. José Miguel, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de Caracol ahora. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros. Hasta aquí, Sala de Prensa. Sigan conectados con toda la programación de Noticias Caracol ahora. ¡Feliz noche!